Aníbal del Olmo. Aníbal, buen día, bienvenido. También está con nosotros el vicepresidente del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Tela. Bienvenido, Guillermo. Vamos a saludar también de la Sociedad Central de Arquitectos, coordinadora del programa PNDU. Estamos hablando de Miriam Heredia. Miriam, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Gracias. Bienvenida. También lo voy a saludar al coordinador del programa ONU Habitat. Estamos hablando de Fernando Néstor Murillo. Fernando, buenos días. Muy amable, gracias. Y también está con nosotros el secretario de Gobierno de la provincia de Córdoba, Augusto Pastore. Buen día, Augusto, un gusto. Los dejo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a los que se interesaron por esta charla, gracias a los que madrugaron y los que estamos acá. El título es ambicioso, ¿no? La planificación urbana de los territorios inteligentes. Voy a tratar de ponerlo un poco en contexto y hacerlo amigable. Una vez frente a una presentación de una consultoría que hacíamos para la ciudad de San Nicolás, el joven intendente de esa ciudad de 160.000 habitantes, la más norteña de la provincia de Buenos Aires, me dijo, yo no creo en estas cosas, así de anticipo. Y después dijo, el enemigo es el PowerPoint, ¿no? Y lo que estaba tratando de alguna manera de decir o de poner en contexto es, a veces las consultorías nos vamos en largos informes, largos diagnósticos de lo que hay que hacer y le dejamos a la política el conflicto de cómo se hace, cómo se lleva a la práctica. Me parece un conflicto interesante para abordar en la Argentina, con los vaivenes políticos, con gestiones a veces nacionales que duran, las últimas 3 van a ser por lo menos de 4 años, no de continuidad política. Y en ese viaje creo que el panel tiene algo para aportarles porque de la idea, y yo quizás me animaría a ponerle un subtítulo de lo micro a lo macro, porque de la idea, quizás de la planificación grandilocuente, surgen en los especialistas la apropiación de recortes útiles para aportar a las gestiones públicas. Y después de esto, digamos, del paso por Aníbal, Guillermo, Miriam y Fernando, quizás le vamos a pedir a Augusto Pastore de la gestión de la provincia de Córdoba, que ahí tenemos ejemplos de continuidad y de buena relación entre provincia y ciudad. Quizás el aporte de lo que puede suceder cuando empieza a haber más tiempo a propósito de que se granjean espacios de tiempo por mérito de la política. Quisiera contener esa complicidad con ustedes, quizás saber que podamos ver esto, los aportes particulares y la posibilidad de la gestión desde el conflicto de cuando no hay tiempo a cuando se granjean o se abren espacios de tiempo. Así que dicho esto, pensemos, a medida que los escuchamos, las preguntas que quieren hacer, después se las trasladamos a ellos. Aníbal, te paso el testimonio. Gracias Luis. A ver si esto va pasando. Ahí va. Bueno, estoy pasando otra presentación, me parece. Ah, no. No estoy viendo yo en pantalla. Perdón, disculpen. Bueno, buenos días. Gracias a todos y todas por venir. Un poco la idea de la presentación hoy, voy a tener que estar mirando para atrás. Ahí va. Es hablar de enfocar un poco la planificación. Digamos, hablamos de planificación de los territorios inteligentes, ¿no? Enfocarla desde las personas. Las personas están en el centro de la planificación urbana, de la planificación en general. Ahí va. Es un poco el para qué, el por qué y el desde dónde se hacen todas las cosas. Entonces, cuando nosotros enfocamos desde las personas, es una mirada diferente y muchas veces llegar a esa mirada nos hace pensar que tenemos que recorrer un camino complejo o con, digamos, herramientas particulares, difíciles o caras, o buscarle la vuelta a algo que por ahí es más 1.0 o 0.1 casi que otra cosa. Entonces, a ver. Perdón, ahí está. Es un poco la idea de hablar de que hay una escala social de la planificación y los proyectos como un primer punto.
Después que hay una forma de planificar, o hay muchas formas, voy a hablar de una, de planificar desde las personas, y que la forma también, o la manera de lograr esto, es una construcción de capacidades, que en el caso que yo voy a presentar, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, que quizás por un tema de dimensiones, de tamaño, etcétera, la construcción de capacidades es un poco más sencilla, pero tampoco estamos hablando de la necesidad de tener grandes equipos de gente, y muchos de ustedes quizás trabajen en planificación territorial en ciudades de escala mediana o escala pequeña, en donde, digamos, a veces estas cosas parecen lejanas, pero en realidad yo tuve alguna experiencia colaborando con ciudades de tamaño pequeño y la verdad es que fue más que excelente. Digamos, y hay algo en la cercanía que tienen las ciudades de otro tamaño, los territorios de otro tamaño, que permite llegar de una mejor manera a esto que estamos hablando. Muchas veces cuando pensamos en el proyecto, cuando muchos de ustedes quizás sean arquitectos, proyectistas, planificadores, digamos, el proyecto tiene un montón de características y de cosas que se ven en el plano, que las ve quien lo diseña, pero al final se trabaja para las personas, ¿no? Y hay a veces quizás una idea de que esto puede ser contradictorio entre sí, de que yo tengo un proyecto, que el proyecto tiene determinadas características que son técnicas, que no son discutibles, que el caño tiene que tener este ancho, que la iluminación tiene que ir acá, que tiene que tener esta altura, que las especies arbóreas son elegidas con un criterio de valor ecosistémico, de interacciones ecosistémicas, de captura de agua, del porte, del asoleamiento. Digo que hay un montón de cuestiones técnicas muy complejas y hay un poco un temor, si se quiere, o un mito de que si yo abro el juego a la ciudadanía y le pregunto a las personas qué es lo que quieren, van a romper esa cuestión técnica que yo tengo pensada o planificada, que tiene un montón de complejidades que son obviamente súper específicas de cada una de las profesiones. Un poco la idea es digamos, decirles que no es tan así, que en realidad es verdad que hace falta lo técnico, pero no es verdad que la gente choque necesariamente con eso. Digamos, cuando los proyectos involucran a la ciudadanía, ahora vamos a ir a la planificación, la ciudadanía se involucra y es parte de los proyectos de otra manera. Y hay un éxito del proyecto que tiene que ver con que si lo estamos haciendo para las personas, necesitamos que las personas sean parte de ese proyecto y estén y lo usen y lo vivan. Y con la planificación pasa algo parecido. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un caso de planificación participativa que no está terminado todavía porque es un proyecto bastante largo, que es el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Ese Plan Urbano Ambiental se tiene que actualizar cada 5 años. Se hizo una actualización que arrancó en 2020 y en plena pandemia tuvimos que empezar esta actualización, tuvimos que encontrar la manera de trabajar con los vecinos de la ciudad. Como es el Plan Urbano Ambiental, es con los 3 millones de vecinos de la ciudad que teníamos que tratar de alguna forma llegar a ellos y lograr que aquellos que tenían voluntad de participar puedan hacerlo. Entonces, en plena pandemia, quizás para bien, quizás nos haya servido, establecimos una serie de reuniones con cada una de las 15 comunas de la ciudad. Hicimos 60 reuniones entre las 15 comunas. Participaron más de 1000 vecinos de la ciudad y en ese trabajo lo que trabajamos fue mapeos participativos para poder diagnosticar el territorio. Al principio dije, a veces buscamos herramientas tecnológicas complejas pensando en cómo hacer las cosas. Yo muchas veces a lo largo de los años que tengo de experiencia, desde 2016 en temas de antropología urbana en la Ciudad de Buenos Aires, buscamos la manera y pensamos, dijimos, bueno, hacemos una aplicación y que la gente en la aplicación nos comente, nos diga, pero ¿quién se la va a bajar? Como que buscábamos la solución, ¿no? tecnológica. Y en realidad lo que fuimos encontrando es que lo que nosotros necesitábamos no era una aplicación, un sistema o algo más complejo, sino simplemente lograr interpelar de forma directa a la gente, ¿no? Algo de modo 1.0 o 0.1, bien básico, cara a cara, hablando. Por eso les decía que a veces los territorios más chicos, en realidad, corren con ventaja en eso. Y la construcción de capacidades técnicas es posible porque no necesitan un equipo de 60 personas, porque tienen que abordar un territorio relativamente pequeño y 40.000 habitantes, por ejemplo. Entonces, esa cercanía es súper lograble. Nosotros, en nuestra experiencia,
trabajamos en las 15 comunas y logramos que la gente nos haga o trabaje con nosotros en un mapeo participativo que nos permita entender cuáles son los problemas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades de cada una de las 15 comunas de la ciudad, que son territorios, cada una muy extensos, con cerca de 200.000 habitantes. Entonces, un poco la lógica de esta primera presentación de hoy era contarles, se puede hacer planificación participativa. La planificación participativa implica apelar directamente a la gente, implica tener un enfoque interdisciplinario que enriquece. Hay que tener presente que los datos, a veces uno también va a los datos son importantísimos y las personas también, y no son contradictorios tampoco, no es que si yo tengo los datos no necesito las personas. El trabajo técnico es insoslayable, digamos, nadie nunca está en contra del trabajo técnico, pero justamente el aporte ciudadano es fundamental para que ese trabajo técnico sea más rico, se enriquezca y llegue y logre el impacto que queremos que logre. O sea que necesitamos ambas cosas dentro de la receta. Muchas gracias. Gracias, Aníbal, impecable en el tiempo, además. Así que, bueno, Guillermo Tella. Hola. Bueno, buenos días, agradecido por la invitación, contento por visitar la ciudad y descubrir las enormes transformaciones que ha venido realizando en los últimos años. Hacía varios que no volvía y esto habla de una enorme gestión, una enorme capacidad de gestión. Lo que quería compartir con ustedes tiene que ver con la puesta en tensión de dos categorías de análisis, dos conceptos, ciudad y edadismo. Y en ese sentido, interpelándolos, atravesándolos, la emergencia de los viegenials en la gestión local. Lo cierto es que los procesos recientes de construcción de la ciudad han ido dando cuenta de dos rasgos estructurales sobre los cuales poner foco. Por un lado, una indómita y explosiva expansión urbana, incontrolable. La ciudad crece aceleradamente y por fuera de los marcos regulatorios, por fuera de los sistemas de planificación. Y por otro lado, un crecimiento exponencial también del envejecimiento de población. Estas circunstancias demandan inexorablemente a la imperiosa adaptación de las políticas públicas. Las políticas públicas no logran suficientemente aún, en términos generales, dar cuenta de estas dinámicas etarias, si se quiere, y más aún cuando hablamos en la producción del hábitat. Toda gestión de la ciudad tiene el propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población. Sin embargo, predominan respuestas estereotipadas, desestimando, si se quiere, requerimientos específicos de distintos colectivos, vejeces, infancias, diversidades, discapacidades. Y en este sentido, estas dinámicas interpelan muy fuertemente a la producción de ciudad y requieren el impulso de ciertas transformaciones capaces de adaptar el espacio para todos, para el uso y goce de los distintos grupos sociales, que abonen a la inclusión de la vida urbana a estos diversos colectivos. En términos de dinámica demográfica, mediados del siglo pasado mostraba una pirámide etaria con una base progresiva, con una estructura progresiva, predominancia de infancias y un escalonamiento reductivo hacia adultos mayores. El escenario actual da cuenta de una pirámide mucho más homogénea, con forma de bulbo, si se quiere, de tipo regresiva, donde van prevaleciendo los adultos mayores, aquellos con mayor de 65 años, si se quiere. Y las proyecciones demográficas para mediados de este siglo, 2060 en particular, a un golpe de vista, un abrir y cerrar de ojos, unas pocas décadas de aquí, muestran un retroceso significativo
en nacimientos y un incremento a considerar en términos de población mayor de 60 años. En este sentido, en esta lógica, ¿cómo gestionar las ciudades, cómo afrontar estos desafíos? En la ciudad se concentra la mayor cantidad de población, la ciudad concentra la mayor cantidad de inversiones, de conocimiento, de innovación. La ciudad es motor de la economía, es motor de la creatividad, es motor del desarrollo social, del crecimiento del Producto Bruto y demás, pero también las ciudades, si no están bien gestionadas, son detonadoras de conflictos, son promotoras de desarrollos sociales inequitativos, son económicamente inviables, son depredadoras del ambiente y también tienden a excluir a colectivos sociales determinados. Con lo cual, tenemos por delante un enorme desafío de tornar a las ciudades en amigables. Esto implica un cambio de paradigma en el modo de pensar y en el modo de gestionar nuestras ciudades desde lo local, capaz de adaptar servicios públicos y estructuras físicas a las necesidades de toda su población. En este sentido, los adultos mayores terminan siendo víctimas de distintas formas de discriminación simplemente por la cuestión etaria, por este edadismo que se manifiesta en actitudes y en comportamientos que limitan o reducen su participación efectiva en la sociedad. Como respuesta a tales procesos emergen en la ciudad los viegenials. No solo tenemos millennials, también tenemos, para los que nos vamos aproximando a este colectivo, los viegenials, que tiene que ver con un movimiento que reivindica el derecho de las personas mayores al uso y goce de la ciudad. Este sentido, ese envejecimiento activo, ese envejecimiento poblacional progresivo, tiene consecuencias para el conjunto de la sociedad, tanto en el mercado laboral, en las dinámicas financieras, en la demanda de bienes y servicios, en la estructura familiar, en los lazos intergeneracionales. Desde esa línea, en las próximas décadas, nuestros países estarán muy fuertemente sometidos a presiones sociales y políticas, fiscales de toda índole, en demanda de asistencia sanitaria, en demanda a pensiones y protecciones sociales y demás cuestiones. Como reacción, entonces, a estas respuestas orientadas a estereotipos hegemónicos en la producción y la formulación de políticas públicas, este movimiento intenta reivindicar estos valores para este particular momento de la vida en un colectivo social de creciente peso relativo. Si bien el desarrollo de las Smart City se ha ido focalizando en términos relativos hacia la eficientización energética, hacia la sostenibilidad ambiental, hacia el despliegue de infraestructuras, es fundamental gestionar el territorio con perspectiva de los adultos mayores, asumiendo la accesibilidad como principio. La accesibilidad como principio. Y esto implica tender hacia un diseño universal de los espacios públicos, donde las personas puedan, más allá de su rango etario, gozar y disfrutar de los espacios en igualdad de oportunidades. Un lugar debe conectar con los recuerdos. Un lugar debe conectar con la historia, con la comunidad, con la identidad. Pensar la ciudad, entonces, requiere de una mirada también desde el envejecimiento activo que nos permita generar un espacio público de calidad para el beneficio de todos los habitantes. Norman Foster solía señalar: las ciudades serán tan buenas como sus líderes, sus propios líderes lo sean. Y esto implica dotar de un hábitat inclusivo,
de un hábitat accesible que asegure el desarrollo social equitativo en el que todo grupo social y etario pueda gozar en los mismos términos del espacio público. Implica trabajar entonces en programas dirigidos a mejorar la accesibilidad de los espacios públicos, también de los espacios privados, en la generación de recorridos itinerarios adaptados, en la redefinición y la reformulación de las condiciones de la edificación, de la vivienda, en los criterios de comunicación, en la prestación de servicios a partir del uso de las TICs y demás cuestiones. Entonces, gestionar la ciudad con inteligencia es un principal desafío en el marco de este nuevo paradigma. Hemos venido desarrollando en distintas ciudades experiencias vinculadas a este tipo de prácticas y en este sentido aparecen algunos ejes de actuación sobre edificios y calles libres de todo tipo de barrera, sobre barrios seguros con capacidad para moverse más allá, con confianza más allá del grupo etario de pertenencia, aplicando esta lógica de ciudades 880, ciudades que sean amigables para niños de 8 años y también que lo sean para adultos mayores de 80. Si responden a estos estereotipos, a estos paradigmas, entonces lo serán para todos los grupos sociales. Y esto es un enorme desafío que implica redefinir los modelos de pensar y de producir la ciudad. Y para eso es indispensable la participación activa en distintas actividades. En consecuencia, para ir concluyendo, para una gestión inteligente de la ciudad debemos apuntar a la construcción de capital social comunitario, por una participación activa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y por la construcción de una accesibilidad inclusiva para una ciudad que incorpore inteligencia, pero que lo haga en función de un hábitat más amigable para la edad y, por ende, más amigable para todos. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, Miriam Heredia, a la voz. Hola. Bueno, buenos días a todos y todas. Quiero agradecer a la organización, a Andrés Mossi, al gobernador de Santiago que hace posible que pueda suceder este evento y a todos a mis compañeros del panel y toda la gente del público que hoy nos acompaña. Nos encontramos frente a un momento crítico en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad no se ha pasado el desafío que estamos viviendo en este momento, que es la triple crisis. La crisis social, económica y la ambiental. Y en este marco, la intersección entre el cambio climático, la crisis habitacional y los avances de la inteligencia artificial nos obliga a repensar cómo pensamos y planificamos nuestras ciudades. La pandemia del COVID nos ha dejado valiosas lecciones sobre la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad de nuestros entornos urbanos. Hoy abordaremos estos desafíos desde una perspectiva integral y propositiva, explorando conceptos como el urbanismo táctico, la acupuntura urbana, el alquiler social, que es el punto de esta presentación, las Smart Cities y cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para mejorar nuestras ciudades. Y esta es la imagen de del cambio climático en el mundo, ¿no? El impacto que genera el aumento de las temperaturas, derretimiento de y los grandes eventos climáticos nos obliga a repensar el tema de las comunidades, porque esto afecta a las comunidades globales. La infraestructura urbana, y particularmente en las áreas vulnerables,
está muy en riesgo. Necesitamos estrategias resilientes que integren sostenibilidad y adaptación al cambio climático en el diseño de nuestras ciudades. El reto es crear arquitectura que responda a la complejidad de las necesidades contemporáneas, incluyendo las ambientales. Y esta es la imagen de nuestro cambio climático. La Argentina no está ajena a todos estos eventos. El tema de las inundaciones en Buenos Aires, las sequías en La Pampa y los impactos específicos de estas necesita políticas urbanas para mitigar los efectos y fortalecer las comunidades. Y me encanta utilizar una cita del arquitecto Alejandro Aravena, que es un arquitecto chileno, que es un prisque, que dice que la sostenibilidad no es una cuestión técnica, sino una responsabilidad social. Y a esto también Álvaro Puntoni, de la Escuela de la CIACHI de Brasil, dice que lo que le quitamos a la naturaleza en algún momento nos lo reclama. El déficit habitacional es un gran desafío. En el mundo, más de 1.000 millones de personas viven en asentamientos informales sin acceso adecuado a servicios básicos. Es necesario dar respuestas tangibles a preguntas intangibles, ¿no? A problemas intangibles, como es la pobreza, como es la vulnerabilidad. La pandemia expuso las vulnerabilidades de estas comunidades, donde el hacinamiento y la falta de servicios básicos complicaron el control del virus. Y son necesarias soluciones innovadoras y sostenibles que aseguren una vivienda digna. Para dimensionar el tema al cual nos enfrentamos, habría que construir una ciudad de 1 millón de habitantes por semana durante los próximos 15 años. Y Argentina, nuevamente, no es ajena a este desafío, ¿no? El déficit habitacional afecta a millones de personas. 1 de cada 3 hogares argentinos tiene problemas de vivienda. Y algo que me gusta tomar como ejemplo es la provincia de Buenos Aires. 171.000 viviendas hay que construir de viviendas nuevas. Y hicimos el cálculo de cuánto tiempo nos llevaría a presupuesto 2016 poder construir estas viviendas en la provincia. Y más o menos nos llevaría 179 años. Por lo cual eso nos dice que una persona que nace en condiciones de vulnerabilidad termine sus días también en condiciones de vulnerabilidad. Entonces tenemos que hacer frente a esto con políticas públicas urgentes, planificadas y sostenibles, porque si un día viniera un plato volador y nos trajera todos los millones de dólares para construir esas viviendas, no tenemos idea de cuál es el impacto ambiental que esto generaría. Y baso esta presentación en 2 conceptos, 2 enfoques. Uno es el urbanismo táctico, entendiéndola como una herramienta poderosa para transformar espacios urbanos de manera rápida y eficiente. Son intervenciones de bajo costo y de alto impacto en las ciudades y fomentan la participación ciudadana, que esto es absolutamente fundamental. La acupuntura urbana como intervenciones precisas y estratégicas en puntos claves de la ciudad. Generan un impacto positivo, externalidades positivas en las ciudades, fomenta fundamentalmente la cohesión social y cada intervención actúa como un catalizador para el desarrollo sostenible. La arquitectura debe ser una plataforma para el cambio social. Y en esta presentación también empezamos a pensar
cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver el potencial que tiene para abordar el cambio climático y la crisis habitacional. Mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial puede optimizar la planificación urbana y sobre todo el tema de predecir, medir para predecir las necesidades de infraestructuras y mejorar la eficiencia de las intervenciones en las ciudades. La inteligencia artificial puede identificar áreas críticas para la intervención y diseñar soluciones, personalidades y prever el impacto de las políticas de vivienda. Y otro tema que me parece sumamente interesante, que es el punto neurálgico de esta presentación, es empezar a pensar otro tipo de soluciones. Soluciones que en otros lugares del mundo han sido sumamente efectivas y que en Argentina lamentablemente todavía no se han desarrollado, como es el tema del alquiler social. Es una estrategia efectiva para abordar el déficit habitacional, provee viviendas asequibles en áreas urbanas, facilita el acceso a servicios públicos y oportunidades. Es fundamental en este sentido empezar a pensar que estas intervenciones, casi como de acupuntura urbana, pensando no en viviendas necesariamente nuevas, sino en viviendas existentes, no solamente fomenta el tema del acceso a infraestructuras existentes, sino que también el arraigo, ¿no? Gente que de pronto vive en las provincias, en lugares rurales, alejados de las ciudades y vienen a las ciudades para poder conseguir trabajo y hacer una vida distinta, poder estudiar. Y hoy por hoy las herramientas tecnológicas nos permiten poder trabajar desde forma remota. Si nosotros proveemos de viviendas más asequibles y dentro de las ciudades, probablemente esa población pueda volver a esas ciudades pequeñas e intermedias, optimizando el acceso a infraestructuras desde otro lugar. Y sin lugar a dudas, el alquiler social mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Modelos exitosos en Europa y América Latina muestran que estas políticas pueden reducir significativamente la exclusión social. La vivienda no debe ser un lujo, sino que debe ser un derecho. ¿Estamos bien? Bueno. Para hablar de Habitat Rent es un programa de alquiler social con participación del Estado, donde se hace foco en el universo de la vivienda ociosa. El público de destino son familias vulnerables con capacidad de pago y sin capacidad de ahorro. Y es fundamental el Estado desde el público privado y del privado. Esto es un fondo fiduciario donde se compran viviendas a valor de mercado. No nos olvidemos que la vivienda social es cara y si uno compra vivienda asequible, vivienda ociosa o viviendas de emprendimientos, puede comprarla a mucho menor valor. A la gente se le ofrece y accede a esta vivienda social a un alquiler accesible que no supere el ingreso familiar, y estas familias que tienen capacidad de pago pero no tienen capacidad de ahorro, se le construye la capacidad crediticia, ese 20%, para incorporarlos al crédito hipotecario. Y bueno, obviamente que los beneficios son muchísimos, es mucho más sustentable, el plazo de adjudicación es mucho más rápido que la vivienda tradicional, se accede rápidamente. Y para concluir, la toma de conciencia sobre la interconexión entre cambio climático, déficit habitacional, inteligencia artificial, smart cities y los aprendizajes de la pandemia es vital. Cada uno de nosotros tiene un papel a jugar en la construcción de ciudades más resilientes y equitativas. Desde los arquitectos, urbanistas, los ciudadanos y los formuladores de políticas debemos trabajar juntos hacia un futuro sostenible. La arquitectura debe inspirar a personas a ser mejores y la ciudad es una extensión de nuestra sociedad y es una responsabilidad garantizar que todos tengan un lugar digno de ella.
La inteligencia artificial y las Smart Cities nos ofrecen herramientas poderosas, pero fundamentalmente nuestra visión y compromiso es lo que realmente hará la diferencia. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Ahora le invitamos a Fernando Murillo. A mí me toca el amargo lugar de recordarles el tiempo, así que, pero bueno, sepan disculparme. Creo que voy a hablar sentado, así variamos. ¿Se escucha bien? La única duda. Porque a veces me parece que desde allá se escuchaba mejor. Bueno, buenos días. Me es muy grato estar nuevamente acá en Santiago del Estero, conociendo la bella ciudad, como bien mencionaron mis colegas. Me es muy grato también estar compartiendo este panel con ustedes. Muchas de las cosas que ustedes dijeron las tenía pensado decir, así que lo voy a hacer más corto. Creo que, Bruno, vos me lo vas a apreciar. Yo quiero hablar de inteligencia territorial y, como bien decía quien me precedió, focalizada en la gente, ¿sí? Yo represento una agencia dentro de Naciones Unidas que es chica, pero que está focalizada en el tema de planificación urbana, urbanismo y demás. Y algo que ha sido muy importante para esta agencia ha sido justamente trabajar el concepto de Smart City focalizado en la gente. Vamos a ver qué quiere decir esto. Pasame el... No sabía dónde estaba. Permiso, gracias. Tres mensajes claves, básicamente. Uno es cuán importante es este tema de Smart City, que realmente está revolucionando el mundo. Y cuando digo el mundo, no hablo solo del mundo, el sur global, sino también el norte global, porque está generando una cantidad de diferencias en términos de competitividad, ¿sí? Los países, las ciudades, aún dentro del mismo país, que comienzan a tener acceso a todo lo que es Smart City, comienzan a despegar y diferenciarse del resto, y esto implica un impacto dentro del propio país y, por supuesto, un impacto a nivel mundial entre una brecha mucho mayor entre el norte y el sur. No voy a dar estadísticas porque llevaría mucho tiempo, pero la brecha digital, que es como un tema muy fuerte entre países y entre ciudades dentro del propio país, se ha incrementado notablemente. Y esto ha motivado una asamblea de las Naciones Unidas para establecer directrices internacionales sobre ciudades inteligentes. Yo les soy franco, la primera vez que lo vi dije, wow, la Asamblea General se reúne para ver si se interviene en un país o cómo lograr un acuerdo militar. Me pareció como muy exagerado, pero después de estudiarlo entendí un poco más por qué es tan importante establecer directrices internacionales. Yo voy a tratar de sintetizarlo. Está disponible en las páginas web de ONU Habitat. Se le encarga a la agencia desarrollar directrices para apoyar a gobiernos locales y, por supuesto, a los países, cómo tratar de minimizar el impacto de la tecnología, cómo ayudar la tecnología a acompañar a que nadie quede atrás, a que realmente todo este proceso de progreso no termine beneficiando solamente a las ciudades más importantes, sino que vayan inclusive a la última localidad. Este es un mensaje clave. El segundo mensaje es, yo quiero hablar de dos proyectos en los cuales tuve la oportunidad de participar, uno en Arabia y otro en México, donde el concepto de Smart City fueron muy importantes y contarle algunos detalles. Y en tercer lugar, quiero hablar de muy bien todo esto que significa para nosotros. Y creo que todos, lo que hablaste vos, Miriam, igual que Guillermo y Aníbal, nos van dando algunas luces, cómo lo podemos usar concretamente. Entonces, la primera cuestión importante es, estas directrices apuntan en primer lugar a, es un marco no vinculante, por supuesto, como las asambleas generales no dicen tienen que hacer esto, pero está advirtiendo a los países, cuidado, porque la brecha digital puede producir inequidades muy fuertes y puede generar conflictos sociales muy importantes. Y esto me parece que hay que remarcarlo porque a todos nos gusta el teléfono y nos gusta descubrir cada día todas las innovaciones que tenemos, pero seamos conscientes que esta misma tecnología nos puede llevar a conflictos del cuales no sepamos cómo resolver, ¿no? Y la otra cosa que venía con las directrices tenía que ver con el monitoreo y evaluación, y me gustaba enfatizar la importancia de la palabra planificación. Algo que esta resolución habla bastante es
la importancia de que los países tengan una política de Smart City o una política de tecnología, porque es algo que es tan disruptivo e impacta tanto en el ciudadano medio que puede llegar a tener consecuencias negativas. En esto me parece muy importante el rol de los gobiernos locales, y me alegro que estés vos representando a Córdoba, en cómo es la introducción responsable de la tecnología en los medios locales, ¿sí? El programa, para lo que quiera buscar, se llama People Centered Smart Cities, justamente siguiendo lo que nos decía Aníbal en términos de la ciudad centrada en la gente. Esto suena medio demagógico, le soy franco. ¿Qué significa una ciudad inteligente centrada en la gente? Significa esto, que la ciudad inteligente se focaliza en las personas que apalancan datos, muy importante, pero sepamos que el almacenamiento de datos, el consumo de energía también es un problema. Tecnología y servicios para los bienes públicos, desarrollando territorios más sustentables. Sin embargo, el telón de fondo actual es complejo y desafiante, tanto para gobiernos nacionales como los provinciales. Ayer hablábamos con Augusto de todos los problemas que ustedes acá están enfrentando. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Entonces, un punto central es, tratemos de tomar algunas experiencias. Por ejemplo, Arabia Saudita en algún momento, viendo que esta ola tecnológica era muy fuerte y por supuesto con los recursos para ello, decidió tener una política nacional de hábitat. Creó un programa que se llama el Plan Nacional de Transformación, que llevaba la digitalización a todas las municipalidades del país, desde la más pobre hasta la más rica, como una ley, como un decreto real, lo llaman allá. Esto a mí me parece muy importante porque es una forma de asegurar que la tecnología cohesione el territorio y no genere una brecha. Esto en términos de planificación territorial, para los que somos más viejos, sabemos que la cohesión territorial, asegurar que todos los territorios accedan a la misma tecnología, es muy importante. Segundo lugar, incorporó que los medios productivos, en el caso de Arabia el petróleo, estuviera totalmente por ley vinculado al financiamiento de todo este proceso de modernización. Algo que nosotros en Argentina deberíamos examinar con mucho cuidado. Tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos un montón de recursos estratégicos y la tecnología no debería venir a resolver problemas menores. Tendría que venir a ponernos en orden nuestro esquema de finanzas nacionales, ¿no es cierto? Y tercer cuestión, y algo más concreto para nosotros, es, en el caso de Arabia Saudita, las ciudades metropolitanas por ley tuvieron que empezar a incorporar todos sus, lo que nosotros llamamos acá los catastros, la inteligencia, los IDE, ¿no? La infraestructura de datos espaciales. A partir de los IDEs y de los catastros totalmente digitalizados, se resolvieron muchísimos problemas de suelo que en Arabia Saudita, aún siendo un país rico, los tienen igual que nosotros. Problemas de parcelas no escrituradas, problemas que realmente afectan a la urbanización. Uno de los grandes problemas de Arabia Saudita es que sus ciudades crecen en una forma horizontal, no sustentable, en muchos casos principalmente por problemas de conflictos con el suelo. No se sabe de quién es la propiedad de una determinada parcela. La inteligencia artificial vino a resolver todo este tipo de problemas a partir de estos catastros digitalizados. Y el otro ejemplo que les quería contar es México, en el cual la focalización en el sudeste, se trabajó cuáles eran los territorios más pobres, se identificó que el sudeste mexicano es el más pobre, se reactivó un proyecto de tren que son 1.500 kilómetros de vía conectando los principales pueblos, un tren muy antiguo como muchos de los que tenemos nosotros en Argentina. El proyecto se llevó a cabo, está actualmente muy controversial, había mucha crítica ambiental de que era un ecocidio y demás, no voy a entrar en eso porque sería más complicado, pero muy interesante cómo se crearon ciudades nuevas, tanto Arabia como México hicieron ciudades nuevas, empezando desde, bueno, Cancún ya venía, pero con Tren Maya se definieron 6 ciudades nuevas, nosotros estaríamos en condiciones también de hacerla. Estas ciudades nuevas dan la oportunidad de introducir desde el vamos toda una tecnología muy avanzada. Se incorporó lo que Guillermo decía de movilidad inclusiva, había toda una cuestión con el boleto, si era para turistas o qué pasaba, al mexicano medio se le subsidiaba el boleto para que prácticamente viaje gratis y lo pague el turista, el que va a visitar la zona. Ustedes saben que toda esta zona está la Ribera Maya, que es de gran valor. Bueno, daría para muchos más, pero quiero decir, podemos pensar en la Argentina muchos de estos proyectos mucho más
ambiciosos y donde la tecnología realmente termina permeando en impactos muy concretos en la economía y en el ciudadano medio. Y ahí ustedes tienen una tablita muy breve donde, según la resolución que les comenté antes, lo que trató de repasar es cuáles son, según el orden de desarrollo, las tecnologías que más han tomado las Smart Cities, ¿no? ¿En qué medida la tecnología ha impactado? Pone en primer lugar la movilidad, la ciudadanía digital, la seguridad inteligente, sobre todo en seguridad, la eficiencia energética, el gobierno electrónico, el planeamiento urbano verde, los sensores en los parques, recolección y tratamiento de residuos, la construcción inteligente, sobre todo las impresoras 3D, que acá en la Argentina no ha impactado tanto, pero en otros territorios empieza a tener una incidencia fuerte, la gestión avanzada de recursos hídricos y sobre todo también donde tiene un impacto muy grande es la agricultura inteligente. En el caso de Arabia hubo una inversión muy fuerte en lograr inclusive transformar agua salada en agua dulce para poder regar, etcétera, etcétera. Del otro lado, que tengo acá a mi espalda, están las áreas donde quizás todavía no tiene un impacto tan significativo, pero son fundamentales. Empezando por el COVID, empezando con la sección de salud, siguiendo con todo lo que ustedes pueden leer ahí, que no lo voy a leer por honor al tiempo. Ya cerrando, tienen un poco ahí el detalle de cuáles son los grandes proyectos, desde ciudades nuevas hasta cuestiones de infraestructura. No voy a hablar mucho de las ciudades nuevas porque creo que todas las conocemos bastante, pero me gustaba darles el marco de planificación que han tenido todos estos proyectos que muchas veces se documentan. Lo mismo la estrategia de conectividad, tienen 2 mapas que marca a partir de colores cómo el sudeste mexicano resulta mucho más accesible y conectado a partir del proyecto del tren y todo lo que esto deriva en términos regionales. Y finalmente, la perspectiva para Argentina, entendamos que nuestro país es muy grande y cuando lo miramos en su territorio marítimo inclusive, las posibilidades de desarrollo a nivel de una planificación nacional son muy, muy grandes. Entendamos también que cuestiones como las que hablabas vos, Miriam, de atención a la vulnerabilidad, la tecnología empieza a tener elementos muy fundantes. Nosotros estamos trabajando con cuestiones de personas en situación de calle y finalmente el tema de la cuestión de sustentabilidad en general incorporada. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, ahora pasar el Augusto Pastore, que nuestro panel está adentro de la gestión en pleno conflicto, así que nos puede alumbrar desde otra perspectiva o enriquecer también el debate. Muchas gracias, Luis. Un gusto compartir con Aníbal, Guillermo, Miriam, Fernando. La verdad que es un honor. El gobierno de la provincia de Córdoba, tiene la particularidad que tiene un municipalismo extremo, exacerbado, algunos dicen, porque realmente el esquema autonómico que tenemos hace que contemos con 427 municipios y comunas, de los cuales 167 son comunas, que son aquellos de menos de 2.000 habitantes. Luego tenemos 260 municipios, dentro de los cuales hay 48 ciudades, que son aquellas que tienen más de 10.000 habitantes, y de esas 48 ciudades hay 24 que han dictado su propia carta orgánica, que vendría a ser su mini constitución, en donde regulan esquemas como la cuestión del régimen electoral y demás. Por lo tanto, tenemos un territorio muy, muy grande. La provincia en sí tiene particularidades geográficas que hacen que sea muy distinta una región a la otra, por lo tanto tenemos que abordar las soluciones de una manera sistémica. Yo fui tomando nota para aprender. No soy arquitecto ni antropólogo, soy abogado, pero la verdad que tengo que coincidir necesariamente en muchas de las cosas que ustedes dicen desde su faz técnica, principalmente cuando te escuchaba a vos, Guillermo, que hablabas Guillermo, de la cuestión del rol de la ciudad, del crecimiento demográfico de las ciudades, cómo se fue moviendo de los sectores rurales a los sectores urbanos en la búsqueda de trabajo y los nuevos desafíos que eso fue planteando. Y escuchar a Aníbal y también a vos, Fernando, hablar de estos proyectos y acciones que tenemos que llevar adelante en los municipios que tengan una escala humana, en donde tengamos una visión integral, sustentable, en definitiva, un desarrollo humano sostenible, que es
lo que todos buscamos. Y también alguno habló, creo que fue Guillermo, de esta cuestión del arraigo y la pertenencia que tenemos que tener a la hora de planificar nuestras ciudades, teniendo en cuenta la historia de nuestras comunidades, ¿no? Y a veces que los proyectos nos comuniquen algo y nos dejen algo de lo que nos pasó. Por lo tanto, el primer desafío es tener claro lo que es un abordaje sistémico, como lo dice Alberto Levi, un ejemplo muy claro para entender el abordaje sistémico tiene que ver con que un piloto, un comandante, un ingeniero de vuelo, unas cuantas azafatas, un flap, timón, altímetro, nada de esto vuela solo. Y el volar es un emergente sistémico de todos esos componentes. El volar es completamente distinto a cada una de sus partes. Hoy el Estado tiene varios desafíos y nos obliga a repensar la dinámica organizacional de cada uno de los estados municipales. Hoy en la provincia de Córdoba, y por qué también tomo tus palabras, Luis, al inicio, cuando hablaste de que hay una continuidad, es cierto, hay una continuidad de políticas públicas, pero en el año 2023 se produjo el mayor recambio político en la historia de la democracia de la provincia de Córdoba, en donde de 427 gestores locales hay 332 nuevos gestores locales. Entonces, estos nuevos gestores locales necesitan del acompañamiento del Estado provincial para poder ser mejores gestores que los anteriores, sin importar el partido político al que pertenezcan. Nosotros, dentro de ese esquema, planteamos que el pensamiento sistémico tiene que ser visto en contexto, disruptivo, y ahí voy a lo que planteaba Miriam, resiliente, y lo importante que es tener en cuenta lo que vos hablabas del déficit habitacional simple y los inconvenientes que generaría poder resolverlos de un día para el otro, pero también lo importante que tiene que ver con tu proyecto del déficit habitacional compuesto, que es aquellos inmuebles, aquellas casas que dejaron de ser hogares y que están desocupadas. Entonces, combinar el déficit habitacional simple como una mirada lineal tampoco nos sirve. Tenemos que verlo en contexto con el déficit habitacional compuesto. Y por último, integral, volviendo a lo que dijo Aníbal, en donde la participación necesaria de los actores sociales involucrados en la toma de decisiones son algo fundamental. No se puede, yo no concibo, nadie concibe, nuestro gobernador fue primero intendente de San Francisco, luego fue intendente de Córdoba, o sea que conoce el municipalismo como nadie, no concibe que una decisión en el plano desde el más chico al más alto no haga partícipes a los distintos actores que vayan a ser los destinatarios de las políticas públicas, porque esa es la manera de legitimar a las mismas. Entonces, dentro de todo eso, nosotros planteamos este cuadro, que es de mi autoría, pero que puede ser perfectible, en el que, me voy a parar porque si no, no lo veo, en el camino hacia la ciudad total podemos observar dentro de la provincia de Córdoba y dentro de la cantidad de municipios y comunas que tenemos y las particularidades de cada uno de ellos, que podemos ser una ciudad, microciudad descentralizada, participativa e inclusiva, en el marco de una cohesión social, pero con valores de justicia y transparencia. Podemos ser una ciudad de la economía activa, en la cual podemos ser turísticos, podemos ser productivos, científico-tecnológicos, pero somos mejores gestionadores y más eficientes. Podemos ser la ciudad de la sustentabilidad, pero abordando la microciudad futura, la microciudad sociocultural, la microciudad ecológica, en definitiva planificados. Y por último, la que más me gusta, la ciudad de la calidad de vida, en donde podemos tener una ciudad educadora, saludable, segura, urbanizada, que en definitiva sea más garantista para todos. Estos perfiles nosotros vamos trabajando con los intendentes, con los presidentes comunales, buscándole los perfiles a cada uno de los municipios y comunas de la provincia de Córdoba para que en definitiva digan a cuál de todas estas microciudades pertenecen y a partir de ahí comiencen a planificar su ciudad, comiencen a planificar su sueño. No quiere decir que se encasillen solo en una, pueden ser partícipes de varias microciudades que les permita poder ser más eficientes. Ahora, ¿cómo encaja esto con la Smart City y cuál es la misión que tenemos desde el Gobierno de Córdoba para con los municipios y las comunas? Con lo que vos decías, Fernando.
Nosotros estamos en el desafío de achicar la brecha digital y sabemos que los municipios y comunas muchas veces carecen de los recursos necesarios para poder acceder a tecnología de punta que les permita tomar decisiones. Y a veces hace que sean meros recaudadores. Y para poder ser una de estas buenas ciudades, necesitas recursos. Entonces, el gobierno de la provincia de Córdoba viene llevando adelante un plan de simplificación tributaria, de armonización tributaria, por medio del cual invita de manera voluntaria a los municipios y comunas que adhieran a través de la firma de convenios al Ciudadano Digital, que es una plataforma que funciona muy bien y en donde están todos los datos de todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba, al monotributo unificado, a patente automotor unificado, a inmobiliario unificado. Y todo esto hace que el gobierno de Córdoba recaude. En algunos lugares donde la recaudación era del 30%, subió porque la provincia es buena recaudadora al 70%, luego coparticipa. Los municipios que son ese primer mostrador, que tienen que trabajar con el vecino y lidiar con el vecino, no tienen esa responsabilidad porque es la provincia la que hace esa tarea, le genera mayores recursos, se amplía la base de sustentación y en definitiva pueden contar recursos para poder definir qué tipo de ciudad quieren ser. Definido el tipo de ciudad que quieren ser, definido los recursos que cuentan para poder ser esa ciudad, tenemos que partir al último eslabón de la cadena, que son los consensos de los cuales no podemos obviar. Todo lo otro son distinciones, son cuestiones que nos hacen distintos como comunidades. Ahora, nada de eso sirve si no tenemos un claro abordaje de la pobreza, una clara gestión de residuos sólidos urbanos municipales y una igualdad de oportunidades. En definitiva, la provincia de Córdoba, a través de sus gestores locales, a través de sus nuevos 332 gestores locales en el marco de los 427, tiene como desafío diversificar la economía, canalizar la iniciativa de los jóvenes, algo que es trascendental, y hacerlo con una clase dirigente con capacidad y honestidad que no tolera el fracaso moral y ético de sus representantes. Muchas gracias. Gracias, Augusto. En cierto modo, Augusto, tenemos 4 minutos, así que me tomaste el lugar de las conclusiones porque fuiste citando un poco a cada uno, así que yo lo valoro. Me parece interesante que ustedes, audiencia, se queden, vuelvo a esto del principio, entre las particularidades, lo que pudo exponer un poco cada uno y la mirada de la gestión con la temperatura de la gestión que nos plantea ahora Augusto Pastore. Yo a veces digo que hay una foto que es un gabinete que recién se arma y hay muy buenos intendentes en Argentina. Hablábamos que este es un nivel que funciona muy bien en nuestro país, es un dato bien interesante. Y a veces a izquierda y derecha está el contador y el abogado. Y cuando habla el técnico, hablamos en el idioma a veces en un idioma que no es común, y entre el contador que no hay recursos, Augusto introdujo la cuestión de los recursos, y el abogado que, bueno, esto implica muchos problemas legales y cuestiones, muchas cosas no suceden. Yo creo que lo que ustedes vieron en este panel es un lenguaje contemporáneo, tanto de los consultores, de alguna manera, como quien está en la gestión, que muestra una comprensión del fenómeno de la planificación, porque tiene también la posibilidad de hacerlo. Entonces, me quedaría con esta foto. No sé si del público alguien quiere agregar alguna pregunta para no extendernos después sobre otros paneles, pero creo que ahí hay una foto interesante de gente que... Yo doy el ejemplo de Guillermo Tella, lo conozco de la planificación urbana, un extraordinario planificador argentino, y de pronto lo veo tomando un recorte parcial que es el de los viejeñas, ¿no? Y me parece que es ilustrativo de esos otros encuentros de otras épocas donde entre el hay que hacer de la planificación grandilocuente, que es importante. Yo creo que está bien que Augusto lo recupere como imagen al final. Es muy importante que los organismos como un hábitat, porque en algún momento después de los encuentros que son cada 10 años, esas recomendaciones quedan y el mundo empieza a hablar de estas cuestiones. Y son fenómenos bien interesantes, como acá lo van a ver a Carlos Moreno cuando introdujo la ciudad de los 15 minutos, y el mundo en un determinado contexto habla de estas cuestiones que son muy valiosas, pero después nos encontramos, y particularmente en la Argentina, yo estuve en Riad, en Arabia, y me maravilló cómo estaban haciendo 4 líneas de subte juntos, pero hay un jeque, hay una familia real que decide, y hay una facilidad en todo caso para la decisión, que es una complejidad que en Argentina
es bien distinta y que tenemos, y que son enormes desafíos, y que la verdad es un enorme desafío para la política, porque la política, piensa en la Ciudad de Buenos Aires, 16 años de continuidad, promediando esos 16 años de continuidad, Aníbal del Olmo entra a una gestión y se habrá sentado por primera vez a una mesa un antropólogo, y seguramente en esos 8 años que lleva habrá habido aportes crecientes, pero esto no siempre pasa. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío, hay saberes, hay especialistas, hay consultores que cada vez entienden más de estas complejidades, y por suerte también hay cabezas como las que nos trae Augusto Pastore, de los gestores públicos que están adentro del conflicto, que tienen una comprensión, y la verdad que lo que ellos tienen que hacer de alguna manera es granjear los tiempos para que muchas de estas cosas fueran sucediendo. A mí me obsesiona algo que introdujo Miriam, que es que la vivienda social, la vivienda, todo sucede adentro de los ejidos urbanos. Las ciudades argentinas están vacías y hay que encontrar todas las formas desde suelo para buscar bancos de tierra pública o los alquileres sociales para que los que más y los que menos tienen vivamos todos adentro de las ciudades. Porque las ciudades finalmente educan para la convivencia, y cuando las estiramos, las desarmamos, finalmente nos educamos en otras formas de convivencia que son contraproducentes. Así que yo creo que espero hayan podido disfrutar del panel como yo y llevarnos algo de esto y llevarnos la misión de cómo hacemos que esto suceda en la política real. Así que bueno, Augusto, sos un poco líder en eso, y acá hay inteligencia para vos y para los que están seguramente sentados en el público, que ojalá puedan utilizarla. Muchas gracias.